La primera línea ya la utilizamos anteriormente para crear los gráficos. Necesito seleccionar la primera tabla resumen para posteriormente copiarla y pegarla en Word. Al crear la tabla dinámica usamos una variable que posteriormente nos permitía acceder a ella fácilmente. La variable tabla resumen unidades representa esa primera tabla y con el método pivot_select de los objetos de tipo tabla dinámica la seleccionamos. Este método tiene un argumento obligatorio llamado name. Con él podemos indicar qué parte de la tabla seleccionar, por ejemplo, la información de un país o de una planta de producción concreta. En este caso, como quiero toda la tabla, le paso vacío y así selecciona toda la tabla. No queda más remedio que hacerlo así porque el argumento es obligatorio y hay que ponerlo. En la siguiente línea, una vez que hemos seleccionado la tabla, la copiamos. Selection permite acceder a lo que está seleccionado y en este momento con Selection podemos acceder a la tabla dinámica. Selection tiene un método llamado copy que permite crear una copia de lo que está seleccionado. Una copia que se coloca en el portapapeles esperando a ser pegada en otro sitio, en este caso en el documento de Word. Este es el siguiente paso. Escribimos. El primer paso antes de realizar la copia en Word es mover el marcador a la posición en la que debe ir la tabla. Es lo mismo que hemos hecho para la región, solo que en este caso nos movemos al marcador llamado tabla unidades. La segunda línea es la que crea la copia. Fijaros que estas dos líneas empiezan con un punto. Luego estas instrucciones se están ejecutando en la variable que permite acceder a Word. En este caso el selection que usamos es el de Word. En la línea anterior hemos movido el punto de inserción al marcador para la tabla resumen de las unidades y en esta usamos el método paste que tiene el objeto selection para pegar lo que está copiado en el portapapeles. Fijaros que la copia la hemos realizado en Excel y lo hemos pegado en Word. Esto es gracias al portapapeles, que nos permite intercambiar información copiada entre diferentes aplicaciones. El portapapeles, para los que no lo sepan, es un espacio de la memoria en la que se almacenan las copias que realicemos y ahí esperan a ser pegadas, como hemos hecho en nuestro ejemplo. Seguimos con más código. Esta línea ya es una opción personal, que he cogido para dar formato a la tabla un poco diferente y más arreglado al que se queda por defecto al realizar la copia. Queda un poco soso y así me parece que queda mejor. La idea es la siguiente, el punto de inserción está situado en donde he pegado la tabla. Selection, el de Word, no os liéis con esto, siempre que veáis el punto al inicio significa que estamos trabajando en Word. Ese Selection tiene una colección llamada tables. Esta colección representa todas las tablas que tengamos seleccionadas. En donde tenemos situado ahora el punto de inserción solo hay una tabla, la que acabamos de pegar. Por lo tanto, le indico que a la primera tabla que se encuentra ahora en Selection le voy a cambiar el estilo modificando la propiedad Style. El estilo que he aplicado es uno de los que están disponibles en la ficha de diseño de Word. Ahora cuando lo probemos veremos cuáles son. Venga, vamos a probar. Nos vamos a Excel y, por ejemplo, probamos el botón del informe global. Bueno, pues aquí está. Perfecto, la tabla justo donde yo la quería. Y con el aspecto que le he indicado en la propiedad Style. Si me sitúo dentro de la tabla y accedo a la ficha diseño, aquí puedo ver cuál es el estilo que le he aplicado. Este. ¿Veis? Si pongo el puntero del ratón encima de los estilos, aparece su nombre y esto es lo que he utilizado desde código. Venga, vamos a por la segunda tabla y los gráficos. Primero recordad cerrar el documento sin guardar los cambios y volvemos al código.
Escribimos. Nada nuevo que destacar. Seleccionamos la segunda tabla dinámica, la de los porcentajes, y usamos la variable que creamos en su momento para poder acceder a esa tabla. Realizamos la selección de la tabla y después realizamos la copia con esta línea. A continuación, nos movemos al segundo marcador para las tablas, al marcador tabla porcentajes, y una vez situados en esa posición, pegamos esa tabla en su posición. Igual que antes, a continuación aplicamos el mismo estilo que la tabla anterior. Bueno, ahora vamos con el primer gráfico. En la primera línea copiamos el gráfico. Cuando creamos los gráficos, dejamos dos variables que permitían acceder a ellos. Como la variable gráfico producción unidades apunta al primer gráfico, la puedo utilizar para enviar una copia al portapapeles. Recordad que esta variable era del tipo shape, forma. Este tipo de objetos tienen un método llamado copy que permite realizar esa copia en el portapapeles. Fijaros que las variables que usamos para la creación de los gráficos y las tablas están siendo fundamentales para poder trabajar con estos objetos después de ser creados. Si no las tendríamos, estos pasos se podrían complicar bastante. Las dos líneas siguientes ya os podéis imaginar para qué son. Movemos el punto de inserción al marcador en el que irá el primer gráfico y la última línea realiza la copia en Word, la pega. Utilizamos igual que antes el método paste del selection de Word. Vamos a probar. Accedemos a Excel y probamos, por ejemplo, con el botón del país. Bueno, pues perfecto. Vemos cómo se ha pegado la segunda tabla, que todavía no lo habíamos visto, y aquí también tenemos el gráfico situado en su posición. Bueno, pues esto ya está cogiendo forma. Nos falta muy poco para ir acabando. Cerramos el documento sin guardar los cambios y escribimos el código para llevarnos el segundo gráfico. Nada nuevo. Copiamos el segundo gráfico a través de su variable y a continuación movemos en Word
el punto de inserción al marcador en el que irá el gráfico. Cuando se ha situado en esa posición, pegamos para crear la copia en Word. Bueno, pues ya solo nos queda un detalle, el de colocar la fecha de creación del informe al final del documento. Esto comparado con lo que llevamos ya es muy sencillo, escribimos. Nada importante que destacar. Nos situamos en el marcador en el que irá la fecha y con typetext le indicamos que escriba la fecha actual. Para conseguir la fecha actual usamos la función date de Visual Basic que devuelve este dato. Venga, ahora sí que vamos a probarlo de nuevo. Accedemos a Excel y probamos con el informe global. Perfecto, ahora ya tenemos el informe completamente rellenado. Bueno, pues ya hemos realizado el trabajo más costoso. Ahora, como os he dicho, añadiré el código necesario para enviar el informe a la impresora y cerrar el documento que se ha rellenado. Cuando lo cerremos le diremos que no queremos guardar los cambios y así mantendremos el archivo de Word vacío para cuando quiera imprimir de nuevo el informe. Como os he comentado al principio, podíamos realizar otras operaciones con el informe rellenado. Por ejemplo, guardarlo en formato PDF, etc. Pero como esto no lo hicimos en el curso, lo dejo para otras sesiones de otros cursos que publicaré en el blog. Por lo tanto, cerramos el informe, no guardamos los cambios y volvemos al código. Escribimos. Cuatro líneas muy sencillas. En la primera, mandamos el informe a la impresora. Los objetos de tipo Word tienen un método llamado printout, que envía el documento activo a la impresora. Este método usa las opciones por defecto que están marcadas para imprimir. Imprimirá en la impresora predeterminada, el número de copias predeterminadas, etc. Estas opciones se podrían cambiar desde código, pero esto os lo dejo a vosotros como trabajo de investigación. Ojo, porque si no tenéis una impresora predeterminada, el código seguramente fallará. La siguiente línea, el MSGBox, simplemente muestra un mensaje indicando que el documento se ha enviado a la impresora. La tercera línea cierra el documento sin guardar los cambios. A través de Active Document indicamos que el documento que se encuentra activo en el Word que hemos creado se cierre. Para esto usamos el método close. Este método tiene un argumento de tipo booleano llamado SaveChange. Si le indicamos false, cierra el documento descartando los cambios, que es lo que quiero para el ejercicio. Para guardar los cambios habría que indicar true. Por último, una vez cerrado el documento, cierro el Word que había creado. Tanto Excel como Word tienen un método llamado Quit. Este método cierra las aplicaciones. Bueno, pues casi hemos acabado. Solo nos quedan unas líneas más de código, pero ya fuera del with. En la primera línea asignamos a la variable que hemos usado para acceder a Word el valor nothing. Ya sabéis, para vaciar de esta variable todo lo que pueda tener de ese Word que hemos creado. En las siguientes líneas, si hemos realizado el informe global,
ocultamos la hoja datos que previamente hemos mostrado para poder seleccionar los datos de todos los países cuando hay que crear ese informe. La mostrábamos anteriormente y aquí hay que ocultarla de nuevo para que no se quede visible. De todas las maneras, recordad que no se veía nada porque hemos desactivado el refresco de la pantalla de Excel y en realidad esa hoja durante el proceso no se llegaba a ver. Pero si no hacemos esto, se quedaría visible al finalizar. Venga, vamos a realizar una penúltima prueba. Accedemos a Excel, borramos todas las hojas de pruebas que hemos realizado y a continuación pulsamos, por ejemplo, el botón para el informe global. ¿Veis? Se crea el informe, sale el mensaje de documento enviado a la impresora y si teníais una impresora configurada y encendida habréis gastado un poco de tinta y papeles para ver el resultado final. Si pulso el botón aceptar, acaba el trabajo y oculta la hoja datos que ya no se ve en Excel y que antes sí que estábamos viendo. Bueno, todavía nos quedan un par de detalles para dar por acabado el trabajo. Si os fijáis, la hoja que usamos para crear las tablas y gráficos sigue aquí. Evidentemente esto no puede ser. Cuando el informe ya se haya imprimido, la debemos eliminar. Para arreglarlo, vamos a hacer lo siguiente. Eliminamos esta que se ha quedado de la última prueba y en el código añadimos esto. Bueno, para eliminar la hoja debo tener en cuenta un pequeño detalle. Al eliminar una hoja, por ejemplo cuando lo hemos hecho para las pruebas anteriores, Excel siempre pide confirmación. Nos pregunta si estamos seguros de la eliminación. Si intentamos eliminar la hoja desde código también la pedirá. Para evitar esta petición he utilizado la propiedad Display Alerts de Application. Esta propiedad permite desactivar o activar las confirmaciones que pide Excel cuando realizamos determinadas operaciones. Asignando el valor false a esa propiedad, las desactivamos. Justo antes de realizar la eliminación de la hoja, las desactivo. A continuación, utilizando la variable que nos permitía acceder a la hoja en la que estaban creados los objetos, con el método delete eliminamos la hoja. Este método lo tienen los objetos de tipo WordSync. Una vez realizada la eliminación, activo de nuevo las advertencias. Aunque en realidad se activan de nuevo al acabar la ejecución del procedimiento, conviene que nos acostumbremos a realizarlo nosotros. Si no lo hacemos, advertencias que provoquen el resto de líneas que quedan en el procedimiento no se verán y puede que nos estemos perdiendo algo importante. Por último, seleccionamos una celda fuera del campo de visión para evitar que, por ejemplo, al crear el informe del país, se queden las celdas de la hoja análisis seleccionadas. Seleccionamos una celda que no vemos y así parece que no hay celda seleccionada. Esto en la siguiente sesión ya lo arreglaremos mejor. Bueno, vamos a probar. Vamos a Excel, pulsamos el botón para el informe de un país. Perfecto, crea el informe, lo envía a la impresora, aceptamos y ahora ya vemos cómo la hoja en la que se creaban los objetos no está. Bueno, venga que ya acabamos. El último detalle que se nos escapa es que estamos viendo cómo se crea el informe en Word. Recordad que al principio de la sesión, accedo al código, al principio de la sesión añadimos esta línea para que viéramos cómo se iba creando el informe. Ahora que ya vemos que funciona, no tiene sentido que se vea. Por lo tanto, vamos a quitar o comentar esta línea para que no se ejecute y así no vemos ese proceso de creación del informe. Vamos a probar de nuevo. Accedemos a Excel y, por ejemplo, con el informe global. Pulsamos. Perfecto, ya no se ve Word y al pulsar el botón aceptar
volvemos a Excel como si no habría pasado nada. Aunque nosotros sabemos que sí que están pasando muchas cosas. Bueno, pues ya está. Ha costado, pero ya hemos acabado con esta parte del ejercicio. Han sido 3 sesiones largas, pero creo que muy interesantes. Ver cómo trabajan las aplicaciones de Office juntas con muy poco código no tiene precio. Recordad que desde que hemos empezado el ejercicio hemos importado datos de Access, hemos usado Excel para analizarlos y posteriormente hemos usado la información de Excel para rellenar un informe en Word. Solo nos ha faltado, por ejemplo, usar Outlook para enviar el informe por correo electrónico, pero eso ya es otra guerra. Bueno, pues ya está. En la siguiente sesión daremos los últimos retoques al ejercicio y seguramente lo daremos ya por acabado. Será una sesión para atar cabos sueltos. Ahora cerramos Excel, guardamos los cambios y antes de que se os olvide cancelar los trabajos pendientes de la impresora, que tendréis unos cuantos. Nada más. Gracias por ver los vídeos.